de trasplante autólogo. Y no solo se ha roto la barrera de los padecimientos hematológicos neoplásicos, también el tratamiento se enfoca actualmente en trastornos adquiridos, no malignos como anemia plástica, amiloidosis, trastornos autoinmunes, y hereditarios como la anemia drepanocítica, talasemia, la deficiencia inmune combinada severa, osteopetrosis, trastornos de granulocitos y macrófagos y la anemia de Fanconi. O sea que de esas dos indicaciones que existían a mediados de los 70, pues actualmente tenemos múltiples que están en estudio algunas, pero que se ha visto que el trasplante es una valiosa herramienta. Y no solo la fuente, como les comentaba, si no tenían un donador emparentado HLA idéntico, pues actualmente esa ya no es una barrera y creo que es uno de las metas que se han logrado en los últimos 10, 15 años, las metas más importantes en el trasplante es que difícilmente en el día de hoy un paciente tú le puedes decir que no tiene un donador. ¿Okay? Es difícil en nuestro medio, sí lo es, pero técnicamente casi todos deberían de tener un donador para un trasplante si lo requiriera. ¿Por qué? Porque existe el halogénico emparentado, HLA idéntico, el no emparentado, el haploidéntico, el singénico, el cordón umbilical, el autólogo, ya no solo es médula ósea, también es sangre periférica, donde se pueden obtener los progenitores. Ay, ya me pasé. Y también existe la terapia celular, actualmente con la infusión de linfocitos del donador para manipular el injerto, y también la manipulación del mismo injerto, tanto si quieres depletar o dejar los linfocitos T en el injerto, pues ya se puede hacer. Entonces, pues ha crecido mucho el ambiente o las técnicas que empleamos actualmente para el trasplante. Y pues esto es lo que les comentaba, la edad ya no es una barrera, debe estar fuera principalmente centros especializados, la verdad la edad ya no es una barrera, existe un donador potencial para casi todos los pacientes que así lo requieran, y los resultados, algo muy importante es que los resultados actuales del trasplante halogénico de distintas variedades, ya sea de cordón umbilical o el haploidéntico incluso, los resultados se empiezan a emparejar con los resultados obtenidos previamente con un donador HLA idéntico emparentado y no relacionado. Entonces esto es una excelente noticia para los medios, para los hospitales donde se cuenta con este medio. Y para el 2010 la EBMT, que es el Grupo Europeo de Trasplante de Médula Ósea, hizo una encuesta para ver cuáles eran las indicaciones principales de trasplante en Europa, y pues para el trasplante halogénico sigue siendo las leucemias agudas lo que ocupan más o menos un 50% de las indicaciones, seguidas del síndrome mielodisplásico, y no se queda atrás todavía la LMC, 3% de todos los trasplantes. En el 2010 en Europa se reportaron más de 30,000 trasplantes, de estos 18,000 fueron autólogos y 12,000 fueron halogénicos. Entonces 3% de 12,000 pues es una cifra nada despreciable de trasplantes halogénicos para LMC. Y para el trasplante autólogo, pues la principal indicación sigue siendo mieloma múltiple, seguido de linfoma no Hodgkin y linfoma Hodgkin en tercer lugar. Leucemias también 4%, o sea, todavía existen grupos que han dado validez al trasplante autólogo, principalmente en leucemias mieloides agudas. Y bueno, vamos a hablar un poco de escenarios clínicos. Dentro de los objetivos de esta charla era que ustedes sepan o identifiquen que diariamente en el ámbito donde ustedes se manejan en el hospital van a encontrarse con una situación que va a requerir de conocimiento sobre qué hacer de un paciente, si llevarlo o no a trasplante, el por qué, cuándo, etcétera, etcétera, a pesar de que su unidad, como la nuestra, que no cuenta con una unidad de trasplante de médula ósea, pero es el médico hematólogo quien tiene que ir normando desde que conoce al paciente cuál es el camino que va a llevar, y si requiere un trasplante, saber por qué lo requiere y en qué momento, ¿no? Entonces, para la leucemia mieloide aguda, de inicio, todos los pacientes que ustedes conozcan con este diagnóstico deben ser tipificados para HLA, de inicio al diagnóstico. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen que ir pensando a mediano o futuro plazo, qué hacer si en caso de que el paciente tenga factores de riesgo altos, citogenéticos, moleculares, no integre remisión, etcétera, etcétera, ustedes ya tienen que tener una herramienta de respaldo, y esta herramienta es el trasplante. ¿Cómo vamos a decidir quiénes van a trasplante en el caso de las leucemias mieloides agudas? Pues actualmente se basa en las escalas de riesgo principalmente citogenéticas y moleculares. La última actualización del 2017 fue de la
European Leukemia Net, y ahí están bien clasificados los riesgos, y de acuerdo si es un paciente con riesgo intermedio o riesgo alto, ambos tienen una indicación de trasplante. Entonces, estos pacientes no debemos demorar y pensar en enviarlos lo antes posible. ¿Qué pasa con los pacientes que en nuestro medio, por ejemplo, que difícilmente tenemos posibilidad de realizar alteraciones moleculares? Pues, ¿qué pasa, por ejemplo, con un paciente que falla la inducción? El fallar a la inducción en una LMA te habla de una enfermedad que es ciertamente refractaria al tratamiento y difícilmente este paciente se va a lograr una cura con pura quimioterapia. Entonces, ese puede ser un factor para que tú decidas enviarlo a trasplante y no necesariamente requieras, pues, que si tiene FLT3, si tiene o no NMP1, etcétera, etcétera. Entonces, o si sus cariotipos tampoco crecen, pues también esta puede ser una indicación. También en centros hospitalarios más grandes, pues la identificación correcta del riesgo molecular y decidir bien cuál va a ser la terapia puente para trasplante si el paciente está en actividad. Si un paciente no ha logrado la remisión después de una inducción o una segunda inducción a la remisión, este paciente tiene una sobrevida global a 3 años menos del 10%, o sea, casi todos están muertos a 3 años si el paciente está en actividad. Entonces, distintos grupos, principalmente en Estados Unidos, en el Hospital City of Hope, han demostrado que estos pacientes con actividad pueden llevarse en casos muy concretos a un trasplante alogénico y la sobrevida global es del 30%. Entonces, si tú enfrentas a un paciente y le comentas que a 3 años su posibilidad es nula o si se trasplanta es del 30%, pues es un porcentaje bastante atractivo, ¿no? 30% a 0%. Entonces, no descartar a un paciente que está en actividad, o sea, claro que esto tiene que ser en centros muy especializados de trasplante. Entonces, para la LMA, tomar en cuenta estos factores que comentamos. También la indicación está para los pacientes con una LMA secundaria o una neoplasia mieloide secundaria a la terapia, deben de irse a trasplante. Y todos los pacientes en segunda remisión. Si un paciente está en segunda remisión, quiere decir que tampoco se va a curar con pura quimioterapia, porque ya recayó. Entonces, si tú le das quimio y lo metes en remisión, eventualmente recaerá y se hará más refractario cada vez, se desgastará, y entre más tarde lo llevemos a trasplante, pues peor serán sus resultados. Entonces, una segunda remisión es el momento ideal para enviar a este paciente a trasplante. Y bueno, esto que comentábamos anteriormente. En el caso de las LLA, pues igualmente se tiene que tipificar desde el diagnóstico a todos los pacientes que ustedes conozcan. Y aquí hay mucha discusión en el caso de las linfoblásticas porque el panorama ha venido cambiando los últimos 15 años con la introducción de los esquemas pediátricos en pacientes adultos. Si ustedes recuerdan los trabajos, que ahorita regreso a esta diapositiva, el ensayo clínico más grande para pacientes con LLA es el MRC UCALECOG, que incluyó actualmente más de 1,900 pacientes con linfoblástica. Fue un estudio multicéntrico de un esfuerzo cooperativo entre el Reino Unido y Estados Unidos. Y este estudio, de manera así global, reportó que la supervivencia de estos pacientes a 5 años era del 38%. Entonces, este es el panorama que se enfrenta una persona cuando se diagnostica con LLA, 38% de posibilidad de estar vivo a 5 años. Y este ensayo, que es también muy clásico del doctor Kantarjian del MD Anderson, cuando se introdujo los resultados del esquema Hipercevad, pues ellos reportaban una sobrevida global con el esquema Hipercevad de 39% a 5 años, o sea, muy similar a lo que reportaba el otro ensayo, el ensayo previo. Y si eras Filadelfia positivo, pues en aquel entonces no estaba bien definido todavía el uso de los TKIs, entonces pues era un escenario bastante feo. Entonces, si tenemos esto en mente, ¿qué es lo que ha venido cambiando estos 10, 15 años? Pues es la introducción de esquemas pediátricos, con lo cual este 38 o 39% ha cambiado hasta un 60 o inclusive hasta un 70% de sobrevida global a 5 años en pacientes adultos tratados con esquemas pediátricos. Entonces, ya es distinto el panorama. Aquí sí te planteas si a todos los pacientes con LLA los vas a enviar a trasplante o vas a definir qué criterios de riesgo vas a emplear para tomar esa decisión. Uno de los criterios más importantes, yo creo